¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Canal 1. Hoy vamos a hablar del tema del secuestro y la liberación de Luis Manuel Díaz, el padre del jugador de fútbol del equipo Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz. Para ello nos acompaña esta noche el senador Iván Cepeda, quien también es integrante de la Delegación de Paz del Gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Este regularmente es el espacio donde se transmite Pregunta Yamit, pero bueno, hoy estamos aquí en Entrevistas Canal 1. Senador, muchas gracias por venir y buenas noches. Muchas gracias, William, por esta oportunidad en este día que es especial, por supuesto. Bueno, hablemos un poquito, ¿cómo se logró la liberación? ¿Cuál fue el proceso que se adelantó entre las dos delegaciones para finalmente consolidar esta liberación del padre de Luis Díaz? Bueno, se trata de un proceso que tiene complejidades. Pasaban los días, las horas, y iba creciendo una especie de angustia, escepticismo en el país, porque las circunstancias en que se produjo este hecho hacían de la liberación un proceso bastante complejo, difícil, en el que había una serie de factores que había que atender con mucha responsabilidad. Estaba el señor Díaz y el grupo que lo tenía secuestrado en una zona en la que no había comunicación. En segundo lugar, con operaciones de los Gaulas policial y militar permanentes, y además de eso en condiciones geográficas y climáticas también difíciles. Todos esos factores hacían que el proceso de la liberación fuera un proceso que había que diseñar y ejecutar de una manera muy rigurosa, como en últimas logró hacerse. Y en eso debo, como lo hemos dicho, reconocer el papel que tuvieron las fuerzas militares y de policía, nuestra delegación, por supuesto. Hay que reconocer que también la delegación del ELN y también la ONU a través de su misión en Colombia y la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal. Bueno, ¿cómo se decide o en qué momento finalmente las dos delegaciones, no sé cómo se enteraron de que el ELN era el responsable del secuestro del padre de Luis Díaz? Bueno, nosotros tuvimos una información en la que no había ningún tipo de posible duda sobre la autoría. Inmediatamente hubo una reunión en la que fuimos convocados por el señor presidente de la República y en la que estuvo presente también el señor ministro de Defensa. Allí, obviamente, nuestro jefe de delegación expuso toda una serie de consideraciones. Oti Patiño fue muy enfático en señalar nuestra posición en todo lo que ha sido las discusiones con el ELN con relación al cese al fuego, con relación al tema del secuestro, con relación a las violaciones que tienen pues esta incidencia sobre la situación de las poblaciones y comunidades. Y la instrucción del presidente fue muy clara. Había que proceder a informarle a la opinión pública, había que proceder cuanto antes a hacer lo necesario, y la delegación tuvo que asumir la coordinación de este proceso, cosa que se hizo inmediatamente. Se dio a conocer el hecho ante la opinión y a tomar las decisiones que había que tomar. En lo que se pueda contar, ¿cómo fue ese intercambio, esa aproximación hacia la delegación del ELN, pues para hacerles saber que ellos eran los responsables del secuestro? Nosotros inmediatamente abordamos a la delegación del ELN, le pusimos de presente que teníamos evidencia muy sólida sobre la autoría del hecho. ¿Ahí hablaban con Pablo Beltrán o...? No, con las personas que están aquí en Bogotá. Prefiero no referirme mucho porque ellos también pues tienen sus propios procedimientos y prefiero respetar esa autonomía que tienen aquí, pero ellos tienen una serie de delegados en la ciudad de Bogotá y obviamente vino una especie de averiguación interna. El ELN, hay que decirlo, a las pocas horas de haberse producido el comunicado del gobierno hizo lo propio. Primero a través de declaraciones verbales y luego a través de documentos ya escritos por parte del frente de guerra que tenía el señor Díaz, como también del señor Antonio García, que ejerce como comandante del ELN.
Allí, pues, ante esa situación vino el desarrollo de todo el procedimiento, toda la preparación para esta liberación y obviamente, pues, aquí tanto medios de comunicación como la opinión pública pues ejercieron también un papel de presión que consideramos es a veces indispensable en esta clase de situaciones. Cuando se estaba cerrando uno de los ciclos en La Habana, Pablo Beltrán daba unas declaraciones donde hablaba de que el secuestro estaba por fuera del cese el fuego. Finalmente, pues hay un secuestro, se dice que hay más de 30 secuestrados que podría tener el ELN. ¿Qué hacer para que efectivamente en el cese al fuego haya cese de hostilidades? Bueno, nosotros en esa oportunidad abordamos esta discusión de una manera muy clara. Es más, en los protocolos que firmamos y en el propio acuerdo de cese al fuego, figura claramente, de manera explícita, esta prohibición. Se dice que el ELN y también las fuerzas militares y de policía deben cumplir a cabalidad con lo que está proscrito y prescrito en el derecho internacional humanitario y sus instrumentos convencionales. Y allí, por supuesto, que hay una prohibición tajante del secuestro. Es decir, pero el ELN sí sabía que el secuestro estaba prohibido dentro del cese al fuego. Por supuesto, pero no aceptaba esa disposición que habíamos asumido. Y eso fue evidente en la tarde del día en que se firmaron los acuerdos en La Habana. Como se recordará, allí estuvo el presidente Petro, estuvo el comandante del ELN, se hizo el acto protocolario y a las pocas, tal vez horas, minutos de haberse firmado el documento, el señor Beltrán, a nombre de la delegación del ELN, dijo que ellos consideraban que el secuestro se seguiría practicando, puesto que era un mecanismo o un método de financiación. En eso hemos tenido discusiones álgidas en la mesa, pero ahora ya estamos ante un escenario radicalmente distinto. El ELN ha argumentado que este es un método de financiación. Para nosotros ese es un argumento que no tiene ninguna posibilidad de ser validado, ni reconocido, ni legitimado, no solamente por la delegación de gobierno, sino por la sociedad colombiana. Sí, pero entonces antes de que vayamos al tema de la financiación, hablemos del tema del secuestro. ¿Qué va a pasar en este momento en la mesa de conversaciones? El presidente ha sido muy fuerte diciendo que hay que tomar decisiones de fondo. El alto comisionado para la paz también ha dicho que hay límites y hay líneas que no se pueden pasar. ¿Cuál va a ser la exigencia de la delegación del gobierno al ELN en ese quinto ciclo que se va a realizar en México? Nosotros hemos hoy hecho pública una posición que creo está muy claramente formulada. No solamente queremos que cada una de las personas que está en poder del ELN, y para eso es necesario identificar esa situación tanto en su dimensión como en circunstancias de modo, tiempo y lugar, nombres concretos para poder saber exactamente cuántas personas tiene que liberar el ELN, sino también que debemos pasar al momento en el cual el ELN renuncia a esa práctica. Ahora bien, el ELN ha unido ese asunto al problema de su financiación. Y entonces la posición nuestra también en esto es muy clara. No sería ni aceptable ni concebible que nosotros aceptáramos financiar a una organización que no está dispuesta a ponerle punto final al conflicto armado. Lo hemos dicho de una manera muy precisa. Pero entonces, ¿la delegación va a exigir al ELN en este nuevo ciclo un compromiso claro de que se ponga fin al secuestro? Al secuestro y al conflicto armado, porque si están unidos estos dos asuntos, es decir, si el ELN pretende que, y eso lo ha hecho público y explícito, que el gobierno, el Estado financien a sus integrantes en medio de un cese al fuego, y este cese al fuego que tenemos dura 6 meses y se prorroga, pues obviamente aquí tenemos que avanzar ya en una perspectiva mucho más estratégica,
y eso significa ponerle punto final al conflicto armado y comenzar un tránsito, una transformación hacia pues, la paz. Y eso significa que el ELN deje de ser una organización que está dispuesta a la guerra y predispuesta a las acciones bélicas, y por lo tanto pase a ser una fuerza de paz. Eso es lo que queremos. Claro, pero digamos, en la agenda de puntos de la negociación entre las dos partes, digamos, el fin del conflicto es obviamente el último punto, ¿cierto? El quinto punto. En teoría sí es, pero... Pero entonces lo vamos a adelantar para exigir... No, de hecho, nosotros ya hemos tratado en la mesa simultáneamente 4 puntos. Actualmente estamos desarrollando los 3 primeros, participación, democracia y transformaciones, que tienen mecanismos muy claramente establecidos, pero también hemos comenzado a desarrollar el 5º punto a través de 2 subtemas o 2 subpuntos que son dinámicas humanitarias, y frente a eso ha habido un desarrollo importante de una experiencia en la región del Bajo Calima y el San Juan. Y también hemos ido desarrollando el punto que tiene que ver precisamente con el cese al fuego, que está contenido en el punto 5º. O sea que el punto de fin del conflicto ya lo estamos desarrollando. Ahora queremos abordar este otro asunto, que es mucho más de fondo, por supuesto, que no implica que no desarrollemos toda la agenda, pero precisamente implica globalmente desarrollar todos los temas. Continuamos en Entrevistas Canal 1. Esta noche nos acompaña el integrante de la Delegación de Paz del Gobierno en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, el senador Iván Cepeda. Senador, usted decía que van a llevar, digamos, un inventario de todos los secuestrados que en este momento tiene el ELN. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Y qué pasa si el ELN rechaza, como ustedes pretenden, firmar un compromiso de que cese el secuestro? Bueno, nosotros creemos que es fundamental en esto. Primero, obviamente nosotros tenemos acceso a información por las agencias del Estado, tanto militares, policiales como civiles que se ocupan de esta clase de asuntos. Pero también es necesario que el ELN en esto tenga una actitud, y ellos han señalado durante todas las negociaciones y han dado muestra de ello, de que reconocen siempre sus acciones. Bueno, esperamos que en este caso haya esa sinceridad y claridad. Ahora bien, aquí el problema no es gobierno ELN simplemente. Aquí es un problema de la sociedad colombiana reclamando este asunto. Quiero decir que es muy importante entender que es la sociedad la que está reclamando. Cuando digo la sociedad me refiero a múltiples sectores, poner punto final al secuestro, como también a otras muchas prácticas de la violencia en Colombia. El asesinato de líderes sociales, el asesinato de firmantes de la paz, la necesidad de desminar las poblaciones, en fin, sabemos ese amplio arco de situaciones que se presentan. Pero creo yo que ya en este momento, después de recorrido un camino tan largo con el ELN y con otros grupos armados, la sociedad colombiana no resiste más estas formas de violencia. Senador, ¿usted qué le responde a los colombianos? Hay un paro armado del ELN en el Chocó, hay varios secuestros, estamos supuestamente en cese al fuego. ¿Cómo hacer que este proceso gane confianza? Ustedes mismos y el mismo presidente, el mismo comisionado de paz han reconocido que este proceso está en crisis. ¿Cómo recuperar la confianza en el proceso? Lo primero es decir que hay aquí un acumulado para poner las cosas en un justo medio. Hemos logrado avanzar como nunca antes se había hecho con el ELN. Y eso está representado en el saldo de este proceso. Tenemos 15 acuerdos firmados, una cantidad muy importante de protocolos, pero no son solo documentos. Tenemos ya estructuras del proceso de paz funcionando en Colombia, pero ha llegado el momento precisamente de que se tomen decisiones que van más allá de lo que hemos logrado. Y eso solamente se puede alcanzar con hechos. La confianza solamente es posible instaurarla o restaurarla
cuando la gente ve que no se trata simplemente de afirmaciones retóricas. Y eso es lo que queremos hoy. Bueno, usted va y se sienta en la mesa ahorita en noviembre, finalizando noviembre allá en México. Por supuesto, bueno, con OTI. Con OTI y todo eso. ¿Cuál es la primera palabra que se le va a decir al ELN? Justamente en ese sentido de que hay que concretar hechos para que haya credibilidad en este proceso. Lo primero que vamos a hacer es un análisis muy claro de cuál es el panorama que nosotros advertimos con relación a estos hechos. Nuestras posiciones en la mesa de diálogo siempre son argumentadas. No llegamos simplemente a hacer afirmaciones y exigencias, sino que queremos demostrar que esto que estamos señalando, como lo decía, no corresponde a un capricho o a una ocurrencia del gobierno, sino a un ambiente que hay en el país. Y que esperamos que esos argumentos que vamos a presentar sean atentamente escuchados por el ELN. Estamos dispuestos a escuchar y discutir también sus argumentos, pero creemos que a estas alturas, repito, es necesario llegar a conclusiones. Y esas conclusiones se ubican en el plano de desarrollar aspectos de la agenda que tenemos de una manera mucho más global y mucho más, yo diría, eficaz. El tiempo está corriendo, esta no es una negociación express, llevamos con el ELN en este proceso de paz un año, pero antes, hay que recordarlo, desde el 2012 este proceso arrancó en la etapa del expresidente Juan Manuel Santos, tuvo una interrupción en el año 2018 al 2022, pero en la práctica ya llevamos años de diálogo, de negociación, de buscar los caminos. Así que ya es hora de dar los pasos que se requieren para la paz. Bueno, usted habló del tema de la financiación. Antonio García, en varios escritos y en varias entrevistas, ha insistido en que es necesario que la comunidad internacional, el gobierno colombiano, financie al ELN para dejar de practicar o de ejercer esas prácticas ilegales como el secuestro. ¿Usted considera que en este momento hay un ambiente en la comunidad internacional para poder llegar a financiar al Ejército de Liberación Nacional? ¿O qué se debe dar como requisito para que se pueda hacer posible esa financiación? Yo creo obvio el asunto. Es decir, nadie, ni la comunidad internacional, ni los contribuyentes en Colombia, aceptaría financiar a un grupo armado que reinicie sus acciones bélicas después de un tiempo. Si no existe una garantía, en esto hay que ser muy claros y explícitos, de que una vez comencemos un proceso de esa naturaleza, esa financiación va a ser no para sostener a un grupo armado, sino para sostener un proceso de incorporación política a la sociedad, pues obviamente no es viable. Es decir, debe haber alguna garantía, por supuesto, y creo que a cualquier país, a cualquier gobierno que se le plantee la existencia de un fondo que tenga ese propósito, va a ser muy claro en señalar que no va a financiar a un grupo que va a continuar en medio de un conflicto armado. Eso sería absolutamente contraproducente e inviable. Así que aquí la discusión pasa ya no solamente de el secuestro, de determinadas prácticas, de unos compromisos con relación a unas personas, sino a discutir el fin del conflicto, que es lo que queremos nosotros. Anteriormente, senador, estábamos hablando de los secuestrados que en este momento están en el poder del ELN. Oti Patiño hablaba de 32. ¿Qué información tiene usted? Y, digamos, ¿cómo se va a consolidar eso para exigirle al ELN esa liberación de esas 32 personas? Tenemos que precisamente hacer todo el inventario. Como decía, aquí hay información que proviene de múltiples agencias. Tenemos que corroborar, tenemos que, en lo posible, contactar a los familiares de estas personas. Y una vez tengamos esa certeza, podemos tener una discusión en los próximos días. Esto no estoy hablando que sea para el futuro lejano, con el ELN. Pero igualmente yo diría lo siguiente. Aquí vamos ya a otro punto también de la agenda, y es los secuestrados, claro está, sus familias, pero obviamente también las otras víctimas. O sea que también queremos, esto hay que decirlo, que entremos a abordar el punto cuarto de la agenda, que es el punto de víctimas.
Es decir, para resumírselo, queremos entrar a tocar y a desarrollar el conjunto de la agenda con el ELN. El último punto es el del Plan Nacional de Ejecución de las transformaciones y los acuerdos. Pero por lo menos en este momento sí deberíamos ya estar discutiendo los 5 puntos fundamentales de la agenda. Varios informes de inteligencia han demostrado que el ELN está en un proceso de expansión y que ha empezado a ocupar los sitios que fueron dejados por las FARC en el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿No es muy iluso pensar que el ELN en este momento esté dispuesto a ponerle fin al conflicto armado y en ese sentido desarmarse? No, yo creería, es más, yo estoy seguro porque esta conversación la hemos tenido con los mandos militares y con las personas que son observadoras en nuestra delegación, que la expansión del ELN se produjo efectivamente en los años del gobierno del expresidente Duque. En ese momento el ELN pasó de tener, como está establecido estadísticamente, de 2.900 integrantes a 5.800. Y pasó de estar en un número importante de municipios a prácticamente duplicar el número de lugares y de territorios en donde estaba. Hoy en día la situación ha cambiado. Hay una muy tensa situación en departamentos como Nariño, como Chocó, en zonas como el Bajo Cauca, zonas como el sur de Bolívar, zonas como Arauca, que es un sitio en el cual el ELN ha hecho presencia histórica prácticamente, en el Catatumbo igual. Así que esa circunstancia viene cambiando. Y viene cambiando por distintos factores, porque hay otros grupos que están haciendo presencia territorial, porque también, a mi modo de ver, aquí se ha querido construir un relato falso. Las fuerzas militares han actuado en este proceso y han estado desarrollando una actividad que yo diría ha tenido eficacia. Así que esa expansión me parece a mí que es atribuible o que se puede explicar a partir de lo que ocurrió en los 4 años anteriores. Senador, muchas reacciones se presentaron pues a raíz de este secuestro, de la actitud del ELN. Una de las que más ha causado polémica justamente es la del fiscal general de la Nación, que ha dicho que hay que hacer un plebiscito por la paz y determinar si se puede continuar con este proceso, no solamente con el ELN, sino también con el Estado Mayor Central. Me parece muy lamentable que funcionarios que ejercen responsabilidades como la que tiene el señor fiscal Barbosa atenten de esa manera contra un proceso de paz. Porque eso denota muchas cosas. Un soberano desprecio a la vida de los conciudadanos. Una olímpica, digamos, desatención con relación a que en Colombia tenemos ya 10 millones de víctimas y según lo dijo la Comisión de la Verdad en los últimos años, probablemente 800.000 personas muertas por efectos del conflicto armado. Entonces, cuando alguien dice cosas tan irresponsables y además tan fuera de la realidad y de, digamos, el marco jurídico legal, porque el fiscal debe saber, yo imagino que debe conocer la Constitución, que la convocatoria de un plebiscito es potestativa del presidente de la República, no del fiscal general. Es decir, cuando alguien sabe eso y a pesar de tener esa conciencia, emite un mensaje como el que le escuchamos, es que tiene una pretensión distinta a la preocupación por la paz o por la seguridad de los ciudadanos. ¿Pretensión presidencial? Bueno, sí lo hemos dicho. Yo he visto, y es más, le pregunté al fiscal en un derecho de petición si él estaba en campaña electoral. Me respondió de una manera absolutamente elusiva. Dijo que él se atenía a un artículo que fue citado en la respuesta que decía que el fiscal no puede hacer alusión a ninguna campaña electoral. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Que no puede hacer ninguna alusión a su propia campaña electoral o cómo es eso? Entonces, yo lo que veo es que una persona, un funcionario,
que tiene tantos problemas que resolver, como es esa gigantesca impunidad que hay en Colombia, y que él mismo ha reconocido, que en vez de estar dedicado a eso, se dedique a hacer esta clase de anuncios que son absolutamente irresponsables y negativos, pues me parece que es muy contraproducente. Muchas gracias, senador Iván Cepeda. Muchas gracias, William. Iván Cepeda es integrante de la Delegación de Paz del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional. Aquí han pues estas reflexiones y lo que viene para este proceso de paz. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar aquí en Entrevistas Canal 1. Buenas noches.